Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, novena temporada en el aire. Ustedes saben que cada tanto se publicita algún día puntual para recordar un problema. Día Mundial de la Diabetes, Día Mundial de la Hipertensión, días mundiales incluso de cosas que no tienen nada que ver con la salud, pero que cumplen el mismo objetivo. Hay que recordar que existe un problema, hay que concientizar sobre ese problema y tomar alguna determinación. Hoy tenemos dos posibilidades. Por un lado está la semana D y por otro el día D. La semana D es la del sueño. Y uno dirá, ¿por qué? Bueno, la semana D es la del sueño. Nos han pedido incluso hablar de sueño, no va a ser el caso de hoy. Más o menos la mitad de la población mundial tiene problemas de sueño. Obviamente el más común es el insomnio, pero esto justifica por ahí que uno traiga cada tanto el problema a colación. Incluso en la medicina de hoy ya va conformando algo entre una subespecialidad / especialidad el tema de la medicina del sueño. ¿Y el día? El día es hoy y es el día de la insuficiencia renal. Es un problema que uno ve con cierta frecuencia en consultorio, ve con más frecuencia en los pacientes internados en los servicios que ha tenido a cargo y que no es un problema menor. Porque cuando el riñón empieza a andar mal, hay otra serie de aparatos, el nuestro entre otros, el cardiovascular, que empiezan a sufrir y a tener problemas, porque el riñón cumple además función depuradora, es decir, elimina sustancias y si uno está tomando determinados tipos de medicamentos, corre el riesgo de intoxicar al paciente. Y además, y fundamental, como tantas otras enfermedades, normalmente uno llega tarde. Llega tarde porque el paciente no tomó las previsiones, porque desconocía, porque por ahí el médico no jerarquizó y entonces por ahí enfrenta una problemática que pudo haberse evitado. Así que luego de esta breve introducción, después de un más breve corte, estamos con Javier desarrollando el tema. Bueno, y volviendo del corte, uno dice, ¿qué tanto sabe el paciente de insuficiencia renal? Basta con entrar a un consultorio, uno mira los análisis del paciente, si el riñón no está bien. Respuesta matemática del otro lado. Pero doctor, yo orino bien. Es decir, ahí está el primer concepto clave. El riñón no es solamente eliminar agua, no es eliminar orina. Esa orina lleva una serie de sustancias que el cuerpo ya ha descartado. Uno tiene presente que cuando se siente en un inodoro a defecar está eliminando algo que ya no sirve. Bueno, el riñón de otra forma está cumpliendo exactamente la misma función. Es decir, a través de un medio líquido estoy eliminando sustancias que para el cuerpo ya no son útiles. Entonces, ese análisis de sangre que tengo yo delante, a mí me está diciendo que estoy midiendo una serie de parámetros, de análisis equivalentes a una porción mínima de basura, que se supone que el riñón tiene que mantener en sangre dentro de unos parámetros de normalidad. Cuando eso se empieza a escapar, significa que a pesar de que usted esté orinando, usted está orinando agua, pero con poco contenido de basura, que el riñón no está cumpliendo su función. Entonces, cuando ocurre eso que está diciendo Fernando, que el riñón empieza a subir determinados valores de laboratorio, y cuando esos valores de laboratorio persisten por el término de por lo menos 3 semanas, ya podemos hablar de algún deterioro renal. Y si pasan el mes o los 2 meses, ya es un deterioro renal más importante. Uno tiene que tratar de buscar en el paciente cuáles son los candidatos a ser un problema renal crónico. Y hay determinados factores de riesgo que predisponen a tener insuficiencia renal. El primero es la hipertensión arterial, el segundo es la diabetes, el consumo de tabaco, eso entre los más importantes. El tema del riñón es un tema particularmente interesante porque a nosotros como médicos, desde muy chiquitos, desde estudiantes ya en la facultad, nos decían que el riñón va a sufrir por la hipertensión, sí, pero que también puede ser la causa de la hipertensión. Entonces ahí hay una mezcla de cosas. Una suerte de que está primero, si el huevo o la gallina. Pero Javier dijo algo muy puntual con esto de la hipertensión. Normalmente hablamos de 14-9, olvídense por ahora de las nuevas líneas que quieren implantar los norteamericanos, pero usted tiene que saber que esto es relativo. 14-9 para la gente que no tiene otros problemas. Si usted es diabético, olvídese del 14-9, sí o sí abajo de 13-8.
Y acuérdese que si vive con 14, 15, 16 de máxima Colombo, ¿me va a agarrar una ACV? No, pero van a tronar los riñones. Entonces, porque la diabetes es otro factor predisponente. Entonces es fundamental, si usted ya es diabético, si quiere salvar sus riñones, abajo de 13,8. Y si usted ya tiene el problema renal, usted va a ver que la presión que tiene que manejar todavía es más baja. Debería estar en 12,5, 8,5 promedio cuando usted ya tiene una insuficiencia renal crónica establecida. Cuando habló Fernando de las cosas así que el organismo debe eliminar por parte de la parte renal, estamos hablando concretamente de la urea, ¿no? La urea es una cosa muy simple de dosar y que muchas veces no se le da la trascendencia, y nosotros hacemos mucho hincapié en los pacientes cuando viene esa urea un poquito alta, ya elevada. Un valor normal de urea puede andar por debajo de los 50 miligramos, tiene que estar en 40 miligramos, y si la urea está en 55, en 60, ya tenemos una sospecha en primera medida de que el paciente no está tomando la cantidad de líquido adecuado. Punto número 1. Eso es una cosa muy importante. El riñón trabaja en función de la oferta. O sea, la oferta de líquido tiene que ser importante justamente para que todos esos detritos que se tienen que eliminar se eliminen a través de la orina. ¿Y cómo me doy cuenta yo si la cantidad de líquido que estoy tomando es la adecuada? Mirando el color de la orina. Cuando yo aclaro mi orina, quiere decir que estoy depurando de esas sustancias tóxicas que se tienen que ir del organismo y la orina se aclara. Si la orina está amarilla o cargada, quiere decir que hay un mayor poder de concentración y esos elementos no se están eliminando en forma adecuada. Por eso, salvo la primera de la mañana, el resto del día uno tendría que tener como norma controlar el color de la orina, y si ve que está oscura, tiene que ingerir líquidos como una manera de aumentar la depuración del riñón, que trabaje mejor. Por otro lado, protegemos otra cosa que puede ser trascendente en una disfunción renal, que es la prevención de lo que se llaman arenillas o piedras a nivel del riñón. ¿Qué importancia tiene esto? Si nosotros tomamos una cantidad grande de líquido, esas arenillas no se van a fijar, o mucho menos va a generar alguna piedra. Aquel que tuvo algún cólico renal, que padeció tener una piedra en el riñón, sabe de qué estamos hablando, es un dolor intensísimo, pero ¿en qué me pone en riesgo? Que esa piedra en la vía excretora renal, si uno no le da importancia, no le da trascendencia, si no lo controla, si no lo diagnostica a través de una ecografía, etcétera, etcétera, esa piedra interfiere que el riñón esté trabajando adecuadamente y empieza a generar un aumento de la materia que tendría que salir a través de la orina hacia un retorno hacia el riñón, y de esa forma se produce un deterioro del funcionamiento del riñón, inclusive puede dejar de funcionar como consecuencia de una simple litiasis renal. Javier arrancó todo hablando de algo que se llama urea. Urea. No me confundan, como pasa siempre, urea con ácido úrico. Son dos cosas totalmente distintas. Urea es basura que saca el riñón, vinculada en general a productos nitrogenados. Ácido úrico es otra cosa, es un problema de metabolismo, no tiene nada que ver ninguna basura que saque el riñón, aunque puede formar cálculos que después aparezcan en el riñón. Pero el ácido úrico es lo que aunque también podría llegar a estar elevado en un paciente con una insuficiencia renal crónica. El otro parámetro de laboratorio que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié y en fijarnos es fundamentalmente la creatinina. La creatinina es un marcador pronóstico de que el riñón está funcionando bien o está funcionando mal. Si nosotros encontramos una creatinina por encima de 1,4 en un paciente relativamente joven, 40, 50 años, ya empiezan los signos de alerta. Entonces, esos pacientes hay que estudiarlos un poco más, ver qué factores de riesgo, qué factores predisponentes tienen, si tienen algún familiar ya con un deterioro renal o en plan de diálisis o en diálisis, porque puede haber herencia en esto. Como nosotros dijimos siempre, todo lo que le pasa antes de los 65 años a los progenitores podemos heredarlo, pero esto muchas veces es por ahí un descuido, una falta de control, una falta de controles de laboratorio, o no mirar el laboratorio de manera adecuada, porque los problemas están y por ahí uno no los alcanza a detectar con toda la claridad que eso merece.
Y si uno tiene dudas, hay un método muy claro que nos calcula exactamente, más o menos exactamente o aproximadamente, el flujo plasmático renal, que es, o sea, la capacidad de filtrar del riñón, que se llama clearance de creatinina. Entonces nosotros eso es una orina de 24 horas que el paciente junta y nos va a dar aproximadamente cuántos mililitros por minuto está trabajando ese riñón. Entonces ahí podemos ya empezar a clasificar a nuestro paciente si tiene un déficit renal leve, moderado o severo, de acuerdo a los valores que vayamos encontrando en los niveles de creatinina. ¿Por qué no? O si es normal, pero tienen que tener presente, si llegan a esa instancia, que no es lo mismo un clearance de creatinina con 40 años que con 70. Por ahí un clearance de creatinina de 70 años es perfectamente normal y el mismo valor para alguien de 40 años no es una tragedia, pero estamos en un deterioro entre moderado y severo. Javier empezó también esto apuntando primero que nada a la hipertensión arterial. Un segundo factor de riesgo predisponente muy, pero muy importante es la diabetes. Y en esto es fundamental el cuidado que uno tenga y el cómo siga las pautas. La diabetes asociada a la hipertensión es la peor combinación, pero como dijo Javier, también puede haber otra peor que es diabetes, hipertensión y tabaco. Comentábamos que cuando uno es diabético tiene que mantener una línea de conducta con la presión arterial por debajo de 13,8, pero también tiene que mantener una línea de conducta con la glucemia, porque si tratamos nada más que la hipertensión arterial y dejamos a su libre evolución la glucemia, el riñón va a sufrir igual. De hecho, la enfermedad, no tiene importancia que diga el nombre acá, pero la nefropatía, la enfermedad renal a la que lleva la diabetes, tiene un nombre particular. Es decir, tiene ya un riñón D, un nombre y apellido bastante largo, que se asocia a esa diabetes. Y es peligroso por otra razón. Si uno ingresa en insuficiencia renal, algunas de las medicaciones que usa normalmente en la diabetes hay que cortarlas abruptamente, porque el paciente se intoxica y es una de las razones para tener que dejar un tratamiento bioral para pasar a la insulina. Resumiendo un poco lo que está diciendo Fernando, es que el buen control glucémico que nosotros hacemos no es inocuo tener 250, 300, total me doy una dosis adicional de insulina o me tomo una dosis adicional de metformina o del hipoglucemiante oral que estoy tomando, etcétera, y con eso lo soluciono. No, provoca daño en el momento en la estructura y con el tiempo, es decir, es una enfermedad con una agresividad vascular muy notable. Por lo tanto, podemos tener la posibilidad de tener deterioros vasculares a nivel del cuello, por supuesto en el corazón, con infartos, y las otras dos grandes territorios son el riñón, por otro lado, donde la afectación del riñón me lleva a la insuficiencia renal, y los pacientes habitualmente, si llegan a esa etapa, en general terminan en una hemodiálisis y de acuerdo a la edad, por ahí se piensa en un trasplante renal. Y la otra es la vasculopatía periférica. O sea que esa agresividad vascular que tiene la diabetes particularmente, nosotros tenemos que tenerla en cuenta en la toma de decisión y estar controlando esa funcionalidad renal. También hay otro dosaje muy importante, así como dijimos el clearance de creatinina, es si ese riñón está perdiendo albúminas, proteínas a través de la orina. También se puede hacer una albuminuria de 24 horas que más o menos nos va a poner en tema de cómo está esa funcionalidad renal. Vamos a un breve corte, no toque el control remoto y seguimos con el tema de insuficiencia renal. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. A place to stay. Get your booty on the floor. Somos
FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, volvemos del corte, estábamos vinculando a la diabetes con la insuficiencia renal. Más allá de lo que terminó de decir Javier y de la repercusión general de la diabetes, usted tiene que saber que es una de las primeras causas de diálisis en un paciente renal crónico. Es decir, normalmente cuando uno entra en esto, la evolución en general es tórpida, es mala. Y uno se puede plantear, sí, bueno, está la diálisis, puedo llegar a trasplantarme. No se olvide que para trasplantarse hay que pasar por toda una serie de test, y entre otros test están los test psicológicos / psiquiátricos. Es decir, si usted no va a controlar el azúcar, si usted va a seguir siendo un adicto a la comida, puede llegar a quedar fuera incluso de un plan de trasplante. La diabetes engaña también por otra razón. Hay una etapa antes de llegar a la insuficiencia renal donde parece que el riñón funciona por encima de lo normal. Parece que funciona incluso mejor. Entonces, si llega a pasar eso, que sus análisis de golpe mejoran espectacularmente, cuando no hay ninguna buena razón para que eso ocurra, porque usted sigue manejando mal su diabetes, mal su hipertensión y demás, ojo, porque está justamente en la antesala de la caída. Y un párrafo final para esto. Javier cerró el bloque hablando de la proteína en orina que se pierde con la insuficiencia renal, que se pierde con la diabetes, porque usted puede perder proteína sin falla renal en la diabetes. Esa proteína puede significar tres cosas. 1, azúcar mal controlado. 2, falla renal. Y 3, usted es diabético y le pasa esto, puede estar avisándole, cuidado, se nos está por tapar un vaso sanguíneo. No sabemos dónde, pero se nos viene la tormenta encima. Y también esa albuminuria que nosotros podemos percibir en el examen de 24 horas de la orina, me puede estar indicando una hipertensión arterial que no está bien controlada. Una de las maneras de controlar eso, y sabiendo que el deterioro que provoca a nivel del riñón, es pedirle una albuminuria de 24 horas. Entonces, nosotros tendremos que ajustar nuestra medicación a medicaciones que nosotros denominamos nefroprotectoras. ¿Qué quiere decir esto? Son medicaciones que administradas me controlan, por ejemplo, la hipertensión arterial, pero en paralelo me dan cierta protección al nivel del riñón, para que el deterioro del riñón no termine en una insuficiencia renal y el paciente no termine en diálisis. ¿Qué ha pasado en los últimos años? A pesar de toda la parafernaria de aparatología que tenemos, de nuevos equipos de diálisis que son mucho menos complicados que los que teníamos antes, que el paciente está mucho más cómodo y demás, lo que vemos es un incremento en los pacientes que necesitan diálisis. Es decir, que algo se está haciendo mal. Bueno, lo que se está haciendo mal es la falta de prevención, teniendo en cuenta estos factores de riesgo que son los de más peso, podemos también nombrar la obesidad, exactamente, la falta de ejercicio físico, ese es otro determinante para la insuficiencia renal. Pero para el riñón se necesita menos ejercicio físico en general que para otras actividades. No, obviamente, pero bueno, todo suma, porque si el paciente a través de la actividad física logra estar mejor en el peso, la relación del índice de masa corporal va a estar en relación también con el mejor control de la diabetes, con el mejor control de la hipertensión arterial. Entonces, accesoriamente estamos beneficiando para que ese riñón no se siga deteriorando.
Lo que sucede es que muchos pacientes desconocen su hipertensión arterial, desconocen su diabetes, entonces esos dos desconocimientos que suman un 50% para cada una de esas enfermedades, o sea que hay un 50% de pacientes que andan por la calle y como no se miden la presión no saben que son hipertensos, o que no se miden la glucemia y tampoco saben que son diabéticos, y es más, por ahí se ponen contentos porque adelgazaron, como dijo Fernando, en la etapa poliúrica de un debut diabético, el paciente se bajó 10, 15 kilos y dice, no, ahora estoy fenómeno, qué sé yo. Le hacemos un control glucémico y está con 300 y pico de glucemia. O sea, está debutando con una diabetes. Entonces, todas esas cosas, el desconocimiento, hacen de que nosotros no tengamos los controles adecuados. Después hay otras herramientas que nosotros podemos ver si el deterioro de la funcionalidad renal tiene que ver por ahí con una aterosclerosis en las arterias renales, que pueden haber placas de colesterol a nivel de las arterias renales que me impide una buena circulación renal y me altera la funcionalidad renal. Eso con un ecodoppler de arterias renales no lo podemos evaluar. Es mandatorio, por supuesto, hacer una ecografía de abdomen completa y hacer fundamentalmente una ecografía renal bilateral, hacer una ecografía de vejiga, hacer una ecografía vésico-prostática, porque todas esas patologías, la vésico-prostática, ¿qué importancia puede tener para el riñón? Sí, tiene importancia, porque una próstata grande hace de que nosotros no podamos orinar con la misma calidad que un paciente normal, y eso va provocando lo que habíamos como si ocurriera como una piedra o como una litiasis en la parte renal, me va haciendo subir esa parte urémica que tendría que estar expulsándose hacia el riñón y el riñón comienza a dejar de funcionar adecuadamente. O sea, son patologías con múltiples causas, las cuales partimos de la base de que debemos tener un laboratorio. ¿Cuándo tenemos que hacer el laboratorio? Bueno, cuando tenemos presencia de estas enfermedades o ante ausencia de estas enfermedades por desconocimiento, uno debería testear a ese paciente para tratar de detectar precozmente una hipertensión arterial para que no esté descontrolada durante mucho tiempo y me genere el deterioro del daño renal, lo mismo que la diabetes. Tal vez lo primero en prevención no está muy lejos de nuestra especialidad y de nuestro mundo. También cuando él y yo éramos estudiantes se hablaba mucho de algo que era la glomerulonefritis, eso es decir, una enfermedad renal post-estreptocóxica. ¿Qué era esto? Post-estreptocóxica estamos hablando de una infección. Un germen. Un germen, un estreptococo. ¿Dónde estaba el estreptococo? En la garganta. ¿Quiénes eran las víctimas? Chicos. 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 Es decir, así como había una fiebre reumática, un reumatismo que podía afectar válvulas cardíacas, que hoy se ve con mucha menos frecuencia en la Argentina, pero sigue siendo un problema muy importante en otros países, pasaba exactamente lo mismo. Y llegó un tiempo que los pediatras pudieran concientizar a las madres, se pudiera dar la alerta, los chicos llegaran a tiempo al pediatra, se pudieran tratar. Y hoy por hoy que alguien hable de una insuficiencia renal crónica en un chico por una glomerulonefritis post-estreptocóxica es algo realmente rarísimo. Pero allí empezó la historia. Para nuestra actualidad, para nuestra región, pero no por ahí para el interior de nuestro país, donde la prevalencia de ese tipo de enfermedades sigue estando, sigue estando y no hay el trabajo de prevención y la atención primaria de la salud en general en la Argentina. Todos nos llenamos la boca de la atención primaria de la salud. ¿Qué es la atención primaria de la salud? Las salas periféricas, que es el primer contacto con el paciente. Ese primer contacto tiene que ser un contacto idóneo, con un profesional que tenga los conocimientos básicos para encarar un paciente, ver, detectar esa patología a tiempo y poderle dar soluciones para que no termine en una hemodiálisis. Correcto, la capacitación y los medios. Exactamente, pero bueno, ese es el país que tenemos, entonces obviamente que nosotros, nuestra inversión mayor tiene que ser en el tema preventivo, por eso este programa hace 9 años que funciona. Funciona bien, por suerte, por los comentarios que nos hacen ustedes, y es por esto, porque tratamos de educar a los pacientes para que no lleguen a estos estadios finales como consecuencia de ignorar todos estos afectos que pueden provocar. O sea que usted sabe,
a partir de hoy y de esta charla que nosotros tuvimos con Fernando, que la hipertensión mal controlada, que la diabetes, que el tabaquismo, que la obesidad, la falta de ejercicio, una alimentación no adecuada, puede comprometernos el riñón y terminar en una hemodiálisis. Que se tiene que hidratar, que tiene que mantener su tensión arterial dentro de valores lógicos o normales para la patología que usted tenga o no tenga, que tiene que hacer dieta si se la mandan a hacer dieta, que su diabetes tiene que estar bien controlada, entre otras cosas. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy. Esperamos que les haya gustado, esperamos que les haya aclarado algún punto para los que cada tanto van al consultorio y no me digan más, pero orino bien. Y cualquier duda que tengan, por supuesto, está a disposición de todos ustedes lo que tenemos en redes sociales. Así que sin nada más que comentarles por hoy, los esperamos, como siempre, con todo el placer del mundo, para una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces. No hablamos de insuficiencia renal aguda, no hablamos de insuficiencia renal crónica, no le mostramos a un paciente que está en diálisis, así que bueno, No nos comprometemos, diálisis, nos comprometemos a traer un nefrólogo para que nos muestre la nueva tecnología respecto a la hemodiálisis, porque uno piensa que cuando entra en hemodiálisis se acabó la vida y no, al contrario, la hemodiálisis le va a dar una mejor calidad de vida porque como su riñón no está funcionando, la hemodiálisis le saca eso que tiene que eliminar usted a través de la urea y no lo puede hacer, lo hace esa máquina y le repone los electrolitos que usted necesita. Así que los esperamos dentro de 7 días, sin más que decirle, obviamente nos sacan del aire, los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces, sí que tengan una muy linda semana.